el ámbito de la competencia y las atribuciones que tiene un notario, la principal es la de dar fe pública de un acto. Y en esto quiero ser preciso con un ejemplo que les quiero compartir, un ejemplo que lo viví en el ámbito profesional, obviamente reservándome el derecho de los participantes dentro de este ejemplo de la vida real, por cierto. Resulta ser que allá por el año 2000, una pareja, cónyuge, adquirieron una casa mediante un crédito hipotecario a una institución pública. Hicieron todos los trámites, adquirieron el crédito y tenían que levantar la escritura pública. En un mismo acto hacen la compraventa de la casa y el levantamiento de hipoteca abierta a favor de la institución pública a la que pertenece este ejemplo. Pues resulta ser que 18 años después, una vez que la casa está cancelada y los señores que adquirieron la misma van a solicitar a la institución pública que levante la prohibición de enajenar, pues el crédito se encuentra cancelado, resulta ser que la institución le dice: stop, escúcheme, yo no le puedo hacer el levantamiento de hipoteca porque la hipoteca no existe, no fue creada. ¿Qué pasa aquí?, se preguntarán ustedes. Pues resulta ser que durante 18 años de la vida del crédito que hicieron los señores que adquirieron la casa, resulta ser que la escritura jamás fue consentida ni por la institución pública ni por los vendedores. Pues al analizar la escritura pública, el notario había cerrado la misma sin la firma, sin la suscripción de tanto los vendedores y de la institución a la que le favorecía la hipoteca. Por consiguiente, los afectados fueron y buscaron auxilio judicial ante una autoridad de la función pública, ante un juez, ante una unidad judicial, demandando a que esa institución pública levante mediante orden judicial la hipoteca que estaba constituida. Pues no solo el notario había había cerrado y solemnizado una escritura sin la firma de los comparecientes, sino que el registrador de la propiedad de esa época, de ese cantón, había inscrito dicha escritura. Y por ende, por consiguiente, en el certificado de gravámenes consta la hipoteca abierta a favor de esta institución pública. El tema se ventiló en una unidad judicial de lo civil, demandando así los actores, las personas que se piensan perjudicados, demandando que una autoridad judicial ordene el levantamiento de esa hipoteca. ¿Cómo se defendió la institución pública? Pues muy sencillo. Lo que no consta en derecho no consta en el universo. Es así como la determinada escritura a la que me estoy haciendo referencia viene de un proceso viciado por falta de consentimiento, y eso lo establece el artículo 1461 del Código Civil. ¿Y qué nos dice? Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntades es necesario: una, que sea capaz legalmente, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Es aquí
el problema con esa escritura que estoy poniendo como ejemplo. El notario, cuando estructura una escritura, un acto, y da fe de aquello, empieza indicando textualmente: ante mí los comparecientes bien instruidos de este acto. Esa frase o esas líneas dentro de una escritura no son palabras sueltas o de un simple formato. Es la naturaleza propia de un notario. Es el dar fe. Es el estructurar un acto en la presencia de las partes que están contrayendo la obligación. Es por eso que se le explicó en ese orden de ideas a la autoridad judicial que conoció el caso, que no fue la institución pública que cometió el error, o que no quiere levantar esa hipoteca constituida, mal constituida, por cierto. Fue el notario de esa época el que, obviando su facultad, su competencia natural, comete un grave error al no cerrar la escritura con las solemnidades sustanciales, como es la del consentimiento. Es decir, esa escritura solo estaba firmada por los compradores, y tras ello hace que el registrador de la propiedad también cometa un error al inscribir esa escritura. Y se arma un problema jurídico, porque como la institución pública involucrada en este proceso puede levantar algo que no está creado, algo que viene de un vicio de consentimiento. Es por eso que es tan necesaria la instrucción en materia notarial, porque errores como estos provocan un agujero jurídico en que actualmente los afectados están involucrados y tienen que buscar la vía más idónea para poder levantar esa hipoteca, ese gravamen. Por lo mismo, y es importante saber qué es la fe pública, porque hemos hablado aquí que el notario, su competencia principal es la de dar fe pública. Pero ¿qué es la fe pública? Según esta teoría, la función del notario es la de dar fe de ciertos actos, y el valor del instrumento el de hacer fe de su existencia y de todo lo que, o parte de su contenido, de esa vida jurídica. Sería imposible si pudiéramos negar o poner en duda todos los actos y contratos cuya celebración no hubiéramos presenciado. Es por eso que es importante cuando en la escritura se menciona ante mí. Es porque las partes deben estar ante el notario. Si las partes no se encuentran ante el notario, ese acto está adoleciendo de falta de consentimiento. Entonces, es preciso arbitrar de algún medio, de algún modo, para que este proceso de dar fe pública no sea obviado por ciertos notarios que pueden cometer estos errores tanto por negligencia o por dolo. En el caso que yo les refería, es muy complicado establecer el dolo, porque de hecho el funcionario que cometió ese error actualmente se encuentra fallecido. De hecho, el registrador de la propiedad de ese cantón también se encuentra fallecido. Pero el error existe, la negligencia está clara, y el único perjudicado aquí es la persona que no puede levantar su hipoteca, por el simple hecho de que un notario no cumplió con su deber fundamental, el dar fe, el conocer que las personas ante él están suscribiendo de voluntad un contrato, un acto, una obligación. ¿Qué es la forma pública? El Estado observa las ventajas
que se derivan de dar la forma a ciertos actos de manera escrita en los negocios jurídicos, de que estos consten por escrito. Y observa asimismo que esas ventajas suben de punto cuando esa forma escrita está intervenida por un funcionario público. Él tiene sus funcionarios, el Estado tiene sus funcionarios, sus servidores públicos. Sin embargo, como les habíamos indicado, el notario es un servidor público. Por lo tanto, lo que él emite, de lo que una notaría emana, es un documento público. ¿Y qué es un documento público? ¿Qué nos dice lo que es un documento público? El artículo 205 del COGEP lo establece como: es el autorizado con las solemnidades legales. Si es otorgado ante notario incorporado en un protocolo o registro público, se llamará escritura pública. Se considerarán también instrumentos públicos los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados electrónicamente. Ese es el documento público. Entonces, el 205 del Código Orgánico General de Procesos nos explica lo que es un documento público, y a su vez también nos dice cuáles son las partes esenciales de un documento público en su artículo 106, y estas son los nombres de los otorgantes, testigos, notarios, secretarios, según sea el caso, la cosa, cantidad o materia de obligación, las cláusulas principales para conocer sus naturaleza y efectos, el lugar y fecha del otorgamiento, la suscripción en los que te vienen en él. En ese sentido, el notario, al emitir un documento público, en el momento que se estructura, tiene concordancia lo que nos dice ahora el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo, que nos dice acto administrativo. Acto administrativo es la declaración unilateral de la voluntad efectuada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se otorga con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por medio documental, digital, y quedará constancia en el expediente administrativo. Es decir, que a su vez el notario emite un documento público, emana de esa notaría un documento público, a su vez también es un acto administrativo, porque declara la voluntad de las partes de manera unilateral. El notario es el que da fe de eso. La razón que pone el notario es el acto administrativo donde se configura el acto que se está contrayendo. Es por eso, y es preciso indicar, en el ejemplo que les estaba indicando, de la escritura, que no se encuentran suscritas por todas las partes que intervinieron en la misma, ¿cuál es el camino idóneo? ¿Cuál es la vía adecuada para establecer que la persona afectada, en este caso la que no puede levantar su patrimonio, su gravamen, a la que debe recurrir? A mi manera de ver, el notario, al ser un servidor público, un ente que emite un documento público, de lo que emana un acto administrativo, él tiene la capacidad, el notario tiene la capacidad de oficio de declarar la nulidad por la falta de consentimiento de la misma. Es la notaría la responsable de subsanar ese error. Obviamente, como les había indicado, el notario que cerró, solemnizó de manera errónea esa escritura, actualmente se encuentra fallecido. Pues la responsabilidad cae ahora en el notario que se encuentra actualmente despachando en esa notaría de ese cantón. Es él el indicado de declarar nula esa escritura por la falta de una solemnidad sustancial, como les había indicado, es el consentimiento. Y por ende, al existir la nulidad de esa escritura, volvería a su estado natural el acto antes de ser suscrito.
¿Cuál es el efecto de un documento público? También lo establece el Código Orgánico General de Proceso en su artículo 207, en el que dice: el documento público agregado al proceso con orden judicial y notificación a la parte contraria constituye prueba legalmente actuada, aunque las copias se las haya obtenido fuera de dicho proceso. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Dentro del ejemplo que yo les había indicado, la parte accionante, la parte actora, muestra como prueba la escritura pública de compraventa y conformación de hipoteca abierta a favor de esta institución pública. Perfecto. Muestra como prueba él. Pero esa prueba, si bien es cierto, está legalmente actuada porque la presentan en original, en copia certificada por la misma notaría. Asimismo, esa prueba no tiene validez concerniente al deseo o a la petición de los actores, porque esa es la prueba fehaciente de que todo el acto hace 18 años constituido viene de un acto viciado, de un acto que debería declarársele nulo por la falta de consentimiento. Entonces, como yo les había indicado, ¿cuáles son los requisitos para la conformación o la validez del acto administrativo? En primer lugar, la competencia, el objeto, la voluntad, el procedimiento y la motivación. Yo les había indicado que el notario actual, el llamado a subsanar ese error, a declararlo nulo, tiene la potestad de hacerlo, el cual le otorga esa potestad actualmente. Y nos dice el artículo 104 del Código Orgánico Administrativo: nulidad. Es válido el acto administrativo mientras no se declare su nulidad. El acto administrativo puede ser anulado total o parcialmente. La declaración de nulidad puede referirse a uno o varios, todos los actos administrativos contenidos en un mismo instrumento. Declaración de nulidad, artículo 106. Las administraciones públicas anularán de oficio el acto administrativo mediante el ejercicio de la potestad de revisión. La persona interesada puede solicitar la declaración de nulidad del acto administrativo a través de la interposición de una reclamación o un recurso administrativo. Es entonces donde se establece esta competencia al servidor público llamado notario. Es el mismo Código Orgánico Administrativo el que le dice: señor notario, usted de oficio o petición de parte puede declarar la nulidad de esa escritura por la falta de consentimiento. Obviamente tiene que motivarlo, y la motivación ya sabemos cuál es. Ya lo he venido diciendo a lo largo de esta charla que hemos tenido aquí con ustedes. Es la falta de consentimiento, la falta de voluntad. Esa es la motivación que tendría el notario actual para declarar nulidad. Y tiene la capacidad, tiene la competencia y está dentro de sus atribuciones hacerlo, porque es un auxiliar de la función judicial. Las notarías son órganos auxiliares de la función judicial, son órganos que pertenecen a la misma. A todo esto, en nuestro sistema notarial, podríamos decirle que es un sistema notarial en el cual se ejerce por delegación del Estado, es obligatorio, relegado. El instrumento tiene el valor de prueba preconstituida, salvo la tacha de falsedad. El notario tiene una participación activa en actos de jurisdicción voluntaria, como les había indicado. De esa forma, podemos establecer ahora cuál es el concepto de derecho notarial. El concepto de derecho notarial es el conjunto de disposiciones jurídicas que permiten la organización, el funcionamiento y la aplicación directa de la ley por parte del notario. En este caso, servidor público, notario. Es tan importante la rama del derecho notarial en nuestra
convivencia diaria, que tenemos que ver también los principios por los que se maneja esta. Los principios por los cuales se maneja el derecho notarial los establecemos de la siguiente forma. La fe pública, que es la presunción ante el notario de los actos que se están contrayendo en su presencia. La forma es la representación del acto o la forma jurídica que mediante el instrumento público se está evidenciando el accionar legal del notario. La autenticación se efectúa a través de la firma del mismo y el sello. Se establece que un hecho ha sido comprobado y declarado por el mismo servidor público notario. Inmediación. La actuación del notario debe estar en contacto con las partes, debe ser un asesor, debe instruir a las personas que van en busca de su servicio notarial. Rogación. La intervención del notario siempre es solicitada, no puede actuar por sí mismo cuando las partes no se lo han así pedido. Sin embargo, como le había indicado, en el tema de nulidad sí puede actuar de oficio, lo establece el Código Orgánico Administrativo. Consentimiento. El consentimiento es un requisito esencial. Este no puede faltar en ninguna esfera o en ninguna parte del ámbito jurídico notarial. Sin el consentimiento de las partes no existe derecho notarial a mi manera de ver. Si no hay consentimiento, la actuación del notario es inoficiosa. Unidad del acto. Este principio se basa en el que el instrumento público debe perfeccionarte en un solo acto. Protocolo, en síntesis, es un libro en el cual reposan todos los instrumentos públicos, todas las escrituras. La seguridad jurídica se basa en la fe pública que tiene que dar el notario, por lo tanto, todos los actos que él legaliza se presumen que son ciertos, se presumen que fueron instruidos y se presumen que fueron en presencia de él. Obviamente siempre hay errores, negligencias, como les participé en el ejemplo de hace un momento. La publicidad, los actos que autoriza el notario siempre son públicos. Por eso el notario es público. El derecho notarial tiene una importancia tan relevante porque no existen, en el ámbito notarial no existen derechos subjetivos en conflictos. Existe la certeza y la seguridad jurídica de que los hechos ante él se presumen legales. Se efectiviza el derecho objetivo en base a las declaraciones de voluntad. La actuación del notario es de jurisdicción voluntaria, como ya lo vimos hace un momento. Los documentos elaborados por el notario son derivados de la fe pública que ostenta. Y se encuadra esta voluntad de las personas en busca de los parámetros legales que el notario debe asesorar.